Avia Yala Televisión. Pasa. Saludos a la gente de la gente. La gente, grupo de rock de Venezuela, provisto por el amigo Ernesto Navarro en el Ávila TV. Bien, un abrazo para todos, para el canal Ávila TV, a los muchachos de Ávila que armaron un canal popular impresionante en Caracas hace ya casi 10 años que tiene Ávila TV. Sí. Che, y nos están congelando acá, por eso yo me había venido en traje de baño, pero me abrigué. Hace un frío bárbaro. Hace mucho frío. Cuénteme las temperaturas que estamos. Le digo ya al instante, la mínima en La Paz 3, la máxima 21 para hoy. La mínima en Oruro -6. ¡Qué frío! No se puede vivir en Oruro. La mínima en Cochabamba 6, frío Cocha. La mínima en Santa Cruz 13. La mínima en Potosí 5 bajo cero. La puta. La mínima en Tarija 2 graditos. Prendan luces, muchachos, que hace un frío bárbaro. Me voy a sacar los guantes y el gorrito, pero el pullover me lo dejo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos del otro lado? Nueva emisión de Ojo con los Medios. Obviamente, para eso estamos aquí al aire, para contarte qué pasa en el mundo, qué pasa en la región, generalmente, últimamente. Hace mucho que no ponemos noticias que no sean americanas, porque de Estados Unidos también te contamos varias cositas en los últimos meses, pero no nos ocupamos de Siria. Hay una rebelión interesante en París y no te la mostramos. Francia, en toda Francia. Una huelga general contra la reforma laboral que está tratando de implementar el gobierno socialista de François Hollande. De España algo hablamos. Sí, España un poquitito por las elecciones y además te mostramos también cómo en España están obsesionados con Venezuela. Tienen campaña electoral, votan dentro de menos de un mes, pero Venezuela está en la agenda. Y lo que nos pasa muchas veces es que está en el guión Siria, Irak, Libia, otros países, y América Latina nos está consumiendo. Saludamos al pueblo de Faluya,
que está siendo tomado militarmente por las fuerzas iraquíes. Pobres muchachos los de Faluya, los invadieron los gringolandis allá en 2004, la invasión de Faluya, desastre. Y ahora la insurgencia suní que sigue ahí está siendo combatida por el ejército iraquí en este caso. Y en colaboración con los peshmergas kurdos, ¿no? Y con los gringolandis también. Sí. Bueno, y los rusos en Siria también colaborando. Dicen que están por darle el golpe final al Estado Islámico, a ISIS, en Siria. Veremos si esto es real o no. Estamos destruyendo todo el mundo por los conflictos. En América Latina un poco más tranquilo porque los conflictos no son militares, pero la intensidad política es muy fuerte. Sí, sí. Y bueno, Siria... Vuelven a hablar de Operación Cóndor. Sí, tenemos mensajes, sí. Justamente algunos seguidores de Ojo con los Medios hablan de eso, del Plan Cóndor 2, con lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. Y ahora Luis Almagro, secretario general de la OEA, parece que ya tiene un problema personal con el gobierno bolivariano y con Nicolás Maduro. Ha llamado a que se implemente la Carta Democrática de la OEA. Sí. Vamos a ver qué significa esto, te vamos a contar. Pero además quiere que haya una reunión urgente, justo cuando la oposición y el oficialismo están intentando dialogar en República Dominicana. ¿Por qué hace esto Almagro? Vamos a ver una pequeña introducción de la agencia AFP, la agencia francesa de prensas. Adelante. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó el martes a una sesión urgente del Consejo Permanente para discutir la situación en Venezuela. Invocó para eso la Carta Democrática Interamericana. En un informe de 132 páginas dirigido al presidente del Consejo, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio. Estaría dedicada a lo que considera la alteración del orden constitucional en Venezuela y cómo se afecta gravemente el orden democrático en ese país. Venezuela atraviesa una severa crisis política y económica. La oposición tramita la realización de un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno ha calificado el proceso de inviable. El país petrolero vive además una severa escasez de alimentos y medicinas, con una inflación proyectada por el FMI en 700% para 2016 y altos índices de inseguridad. El vocero de Luis Almagro, Sergio Jelinek, va a explicar por qué hace este llamado en una pequeña entrevista, o en un pequeño fragmento nosotros te ponemos de 40 segunditos en CNN. Dale. Entonces, el informe subraya aspectos que han venido recrudeciéndose en materia de la crisis entre los poderes del Estado, la situación de los servicios de salud, la situación de derechos humanos. En particular ha habido una situación los episodios de violencia se han recrudecido. Entonces, el llamado a la carta es para asistir a Venezuela. Es un instrumento que tiene la Organización de Estados Americanos y sus países miembros para asistir a Venezuela. Cualquier otro calificativo con connotación negativa es simple retórica, porque un buen número de países ya han usado la carta, Venezuela inclusive. Me preocupa la situación de derechos humanos en Venezuela, Mariano. Hubo 42 o 43 muertos por las guarimbas. 43. 43. Debería discutirlo la OEA. A la vez me preocupa que el año pasado en Estados Unidos hubo 1000 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad contra generalmente población afroamericana. Me gustaría también que la OEA ayude a Estados Unidos a solucionar esta situación y que sea tratado en el plenario, bueno, y con el mismo ímpetu. Y 43 también fueron hace año y medio, un poquito más de año y medio, los asesinatos en Iguala, 43 estudiantes normalistas asesinados y desaparecidos con complicidades institucionales, ya sea de gobiernos locales y policía, y no pasó nada. 55 periodistas asesinados en México en el último quinquenio, ¿no? Y en Colombia hay una serie de dirigentes sociales que están siendo perseguidos por grupos paramilitares y asesinados. También sería interesante que esto se trate. Y en Honduras estamos hablando de asesinatos selectivos de estudiantes que reclaman por sus derechos,
más los que se ha convertido desde el golpe de Estado de 2009 Honduras en el país más violento del planeta, con una cifra de 91 asesinatos cada 100.000 habitantes. A ver si ponemos un poco las cosas en su lugar. Nada de esto significa que Venezuela no atraviese una crisis compleja y que seguro preocupa a todos, pero debemos preocuparnos en la agenda, debemos preocuparnos por todos los temas, no por los que nos conviene políticamente, ¿no? O los que les conviene políticamente a Estados Unidos. Sí, Almagro presentó un escrito de 130 páginas en el que dice que una de las cosas que tiene que suceder es que se aplique sí o sí el referéndum revocatorio, habla de presos políticos, habla de la crisis alimentaria y de salud. A esta altura, José... Está diciendo cosas que suceden en muchísimos países del mundo. Y no se le aplica la cláusula democrática, que se aplica para referirse a golpes de Estado, es decir, a quiebre institucional. Para eso se utiliza la Carta Democrática. Por eso dicen muchos que es una nueva operación Cóndor. Y a esta altura José Miguel Insulza, el predecesor chileno de Luis Almagro, es Fidel Castro. Porque tuvo una posición totalmente... mucho más neutral. Esto de Almagro ya es una cuestión personal contra el gobierno de Venezuela. No solo neutral, nosotros hemos pasado extractos de Miguel Insulza teniendo controversias duras en entrevistas con CNN respecto justamente a la situación en Venezuela. Deberíamos traerlo a colación, ¿no? Sí. Vamos a ver la respuesta del presidente Nicolás Maduro, por favor, adelante. Se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. Han pasado más allá del límite y ellos creen que el pueblo venezolano se va a intimidar. Por eso es que digo, primero lo primero, trabajar, construir, avanzar. Y en segundo lugar, defender la patria todos los días, en cada espacio, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la calle. Ustedes saben por qué ellos están cayendo en esta fase de desesperación. Porque se les agota el tiempo que ellos mismos se autoimpusieron. La derecha internacional le había asignado, la derecha internacional imperialista le había asignado a esta dirigencia pitillanqui aquí la tarea de incendiar el país en el mes de abril y en el mes de mayo, una campaña mundial brutal como la que han hecho, aprobar la carta entelequia, una entelequia, y tratar de intervenir Venezuela de alguna forma. Desesperado de un energúmeno que no voy a nombrar aquí, que salió hoy, un energúmeno como loco, como un fantasma fantasmagórico, desesperado porque no pudo incendiar Venezuela. Ah, nos hicieron daño, sí. Le cayeron a palo a una muchacha policía y casi la matan, sí. El sábado nos mataron al coordinador general del Congreso de la Patria de los Militares, mayor general, hoy general en jefe, Félix Velázquez, sí. ¿Y quién lo mató? Unos sicarios mandados por la policía Chacao. Ya están capturados, confesaron su crimen y ahora vamos por los criminales intelectuales. Se han conseguido 12.000 firmas de muertos. Gente de 120 años, 123 años firmando. ¿Cómo se llama eso? ¿Transparencia o fraude? ¿Legalidad o corrupción? Ese paquete podrido es un paquete de corrupción, de fraude a la ley. Viendo así nada más por encima, casi el 40% del paquete entregado y auditado por los jefes de la oposición, oído, casi el 40% son falsas, son planas. La derecha internacional dio el golpe de Estado en Brasil.
y la OEA cayó. Silencio. Ahora la OEA amenaza con intervenir al país. Secretario General de la OEA, vamos a dar la batalla. En la OEA y en las calles de América Latina y el Caribe, vamos a dar la batalla por Venezuela. En la historia de las naciones, que un sector político interno pidiera la intervención de su propio país. En los únicos lugares que recuerdo recientemente que eso se dio, ahí están los resultados. En Irak hubo un pequeño grupo que pidió la intervención. ¿Dónde están ahora? Los mataron a toditos. Porque el imperio es rapaz. Llega y no tiene amigos, no tiene aliados, tiene intereses y aparta a todos para imponerse. En Libia, ¿dónde están aquellos que se llamaban revolucionarios y pidieron que se bombardeara su propio país? Los bombardearon en primer lugar a ellos. Y ahora Irak y Libia quedaron divididos, destrozados, llenos de terrorismo. Bueno, evidentemente que hay una política. Hoy justamente estaba pensando eso, esa frase, en ese concepto con el que terminó Nicolás Maduro. Hay evidentemente una intención reiterada de generar caos y desestabilización y destrucción en los países. Obviamente, es bastante lógico, ¿no? Divide y reinarás es más viejo que Matusalén. Sí, hubo a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y en este caso ya sabemos quién pesca. Lo estamos viendo hace rato, hace más de una década, hace 2 décadas tal vez, en distintas partes del mundo. Habría que pensar más profundamente sobre estos acontecimientos que estamos viviendo en América Latina. Bueno, de eso se trata y en un rato acá tratamos también siempre de introducir nuevos elementos con las voces de los protagonistas. A propósito, hay una serie de expresidentes, una larga lista, que apoyaron la moción de Luis Almagro. ¿Vamos a nombrar algunos? Sí, nombremos. Hicieron una carta de respaldo a la postura del secretario general de la OEA. Y en pantalla lo que ves es el tuit de Luis Almagro, uno de los que hizo en el día de la fecha, agradeciendo a expresidentes por el apoyo. Nuestro deber es asistir a Venezuela en defensa de la democracia, informe OEA a Venezuela, y lo que hace es poner en el tuit esta carta, que es la que te nombro tienes algunos. vos, Andrés, ahí en tus manos. Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Laura Chinchilla de Costa Rica, Fernando de la Rúa de Argentina, Vicente Fox de México, Eduardo Frei de Chile, César Gaviria de Colombia, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Andrés Pastrana de Colombia, Piñera de Chile, Toledo de Perú, Uribe de Colombia, Guasmosi de Paraguay, y de Bolivia el infaltable e inefable Tuto Quiroga. Y de España, Pedro Aznar y Felipe José María. José María Aznar y Pedro Aznar. Pobre, perdón al músico argentino, no merece que lo compare. Y Felipe González, bueno, 90% de derecha, ¿no? ¿90? No, porque ahí nombró César Gaviria, no lo pondría ahí. Podríamos decir que Frei no es de derecha, Sí, pero... porque fue, bueno, 95, 98. Pero podemos discutirlo. Sí, podemos debatirlo. Vamos a ver una pequeña intervención de Tuto Quiroga en CNN, por favor, a propósito. Uno de los este firmantes. tema. Claro. Se avecina el momento más crítico, decisivo y fundacional para la democracia de América Latina. El informe de Almagro es un parteaguas y va a permitir que los que estamos con la democracia, con la libertad de expresión, con el poder pensar diferente sin ser criminalizado, nos pronunciemos claramente a favor del informe de Almagro, y los que quieran apoyar la dictadura del señor Maduro y sus insultos, sus diatribas y la destrucción de la economía de ese hermano país, lo seguirán apoyando. La OEA va a tener que tomar partido, ya no hay medias tintas, ya no hay complicidades silenciosas,
porque los cómplices silenciosos, como decía Martin Luther King, terminan apoyando a las dictaduras. Llega un momento decisivo y respaldamos plenamente que ese informe, que detalla con precisión absoluta, con lujo de detalles, tiene todos los elementos que muestran que Venezuela es un país que se está destruyendo, donde no existe democracia ni libertad, y que por tanto la OEA y los países del hemisferio deben pronunciarse, tal como lo firmamos en Lima el 11 de septiembre del 2001. Bien, Tuto, que estaba de paso por Lima. Tengo una cláusula, viste que está la cláusula democrática, quiero aportar otra cláusula, que ciertos personajes no tengan derecho a citar a otros. ¿Citar a Martin Luther King, Tuto Quiroga? No. Perdón, una cláusula, quería ver si se puede imponer. Podríamos investigar. Le voy a escribir al Magro, al Twitter, a ver si se puede hacer una cláusula en la cual ciertos personajes no tengan derecho a citar a mártires y héroes de la historia mundial, ¿no? Que hicieron realmente cosas maravillosas por la humanidad. Mire, no se meta con Tuto. Podríamos investigar también durante la presidencia de Tuto Quiroga la represión que hubo en muchas regiones de Bolivia, sobre todo en el Chapare. Podría investigar la OEA también. Creo que en su momento, obviamente, no dijeron absolutamente nada. Bueno, fue durante su presidencia el decreto de cierre de los mercados de Sacaba y las represiones brutales contra los cocaleros en el Chapare. Las muertes que se multiplicaron. ¿Y se acuerda cómo lo recibieron a Tuto en Estados Unidos? Y fue a pedirle financiamiento a George Bush, diciéndole que los cocaleros del Chapare eran igual a los talibanes de Osama Bin Laden. Y con esa línea quería pedir más financiamiento. Bueno, parte de la historia que vale recordar a veces. Cláusula democrática. Hagamos un cortecito, por favor. Me voy a tomar un té. Tráigame un té, por favor, alguien. Un matecito de coca para entrar en calor, aunque las luces ya nos están dando un poquito de vida. Por eso, cuando uno está en el campo se da cuenta por qué era un dios antes el sol, ¿no? Porque para los pueblos originarios el dios era un sol. Cuando sale el sol en el altiplano es una bendición. Sobre todo en invierno. Vamos a hacer el cortecito como te decíamos y seguimos hablando de todos estos temas a la vuelta con obviamente material más que interesante como siempre. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo, un guerrillero caribe, moriré solo, si a mi precio pueden llenar, estoy solo. ¿Estamos solos o no estamos solos? Nunca me pongo de acuerdo con eso. Los hombres, los seres humanos... Estábamos con mucha gente del otro lado que nos escribe incluso. No, pero usted diría que el ser humano finalmente siempre está solo, porque hay muchas teorías, ¿no? Que somos seres sociales, que es verdad, pero que en definitiva, en última instancia, siempre estamos solos. ¿Será verdad? ¿Cómo será? ¿Tiene alguna opinión formada usted? Bueno, vamos con los mensajes. Después piénselo y mañana me responde y piénselo usted también del otro lado. ¿Estamos solos los seres humanos o no? ¿O somos seres sociales y estamos siempre acompañados? ¿Cómo es? Depende de las personalidades, creo. Depende de las personalidades. Sí. Bueno, a ver qué nos cuenta usted del otro lado. A propósito, saludamos a quienes nos ven por las redes sociales, por el Avia Yala en señal abierta, obviamente, por los canales de YouTube, de Facebook. Quiero saludar a la gente del Valle de Araca, allí cerquita de Lilimani, que también ven Avia Yala y Ojo con los Medios, a través del satélite Entel. Por suerte, de esta manera, hay mucha gente que ve a través del satélite Entel en cualquier parte del país. Sí, saludos a la gente en Villazón también. Mucho más de lo que intuíamos. Sí. Bueno, adelante. Bueno, en relación al tema de la Carta Democrática, lo que te venimos contando, Mar Trigo dice, y los defensores de siempre a la libre expresión, ¿qué opinan de esto? Y después nos dice que dicen que en Bolivia no hay libertad de expresión y nos comparte una nota que dice, en este caso, el país de España, donde le dan 1 año de cárcel a Miss Turquía 2006 por compartir una broma sobre Erdogan, hombre fuerte de Turquía. Recep Tayyip Erdogan. Exactamente. Bueno, y en España hay unas... Con la ley Mordaza, ¿no? Mucha, fuerte. Anchi Chavarría, que es boliviana residente en Barcelona, dice, no hay derecho a esto. Así contundente su mensaje de indignación y de enojo. Se armó un lío bárbaro con el programa de anoche.
Estaban ahí debatiendo en el canal de YouTube, doctor. Exactamente, sí. ¿A usted tiene eso por ahí? No lo vi, Bueno, no lo vi. mandamos saludos. No entendí bien por dónde iba la discusión. Estoy buscándolo acá, pero es un lío. En fin, sigamos discutiendo por YouTube las cosas que se van charlando aquí, y esa es la idea. Y siempre hay posiciones encontradas, ¿no? Los que nos critican, los que nos defienden, los que critican ideas, defienden otras ideas también por las redes sociales. Esa es la idea. Como siempre pedimos que se haga en el marco del respeto, así también podemos podemos difundir esas opiniones y no las tenemos que censurar por cuestiones fuera de lugar o violaciones a la ley contra el racismo y la discriminación, obviamente. Richard Alcón dice: un saludo revolucionario, ánimos y fuerza para seguir informándonos a los soldados silenciosos que día a día laburamos desde la oscuridad de nuestra patria, porque no tenemos luz ni agua potable ni señal telefónica, pero los medios están dispuestos para saber de nuestra bien amada Abya Yala. Felicidades, ánimo y fuerza, camaradas, dice atentamente Richard Mamani, maestro mochilero. ¡A la puta! Perdón. Y maestro mochilero, un abrazo grande. A Pepe Cortisona le mando un abrazo, que siempre nos critica, ¿no? Nos mata, Pepe Cortisona. Saludos. ¿Desde dónde escribe? De Chile. ¿De Chile? Sí. Bueno, Pepe Cortisona es un personaje de Condorito, de la revista Condorito. Yo siempre creí que la revista Condorito era argentina. No, claro. Claro, porque en Argentina era muy popular, pero no, de Chile es el famoso Saludos Cóndor. a Condorito y a todo Chile. Nos ven mucho en Chile también, no 5 millones de personas, pero mucha gente nos conoce en Chile y se arma líos bárbaros cuando hablamos del tema mar. Saludos a todos quienes nos ven por los canales de las redes sociales del YouTube. Moisés Paredes dice AKD, o sea, debe ser de hincha del Bolívar, porque dice AKD, ¿no? Como el Maduro. O de Racing. No, porque es de aquí. Bien. Buen programa, muchachos, felicidades y sigan adelante. Así que gracias, Moisés, por ese mensaje. Gracias, Moisés, qué nombre bíblico. Y después Karen Daniela Alanoca Saavedra: la miseria y la desocupación, destino de muchos y muchos argentinos, gracias a Macri, dice Karen, que creo que es de Columna Sur, así que también le mandamos un saludo a toda Por la eso gente de Columna Sur. ojo con Argentina, ojo con Macri, ojo con la restauración colonial. Ya no le digo más conservadora, me parece demasiado tibio. A propósito, Camilo Egaña. ¿Qué dice Camilo Egaña? Que siempre arranca con interesantes editoriales que algunas veces ponemos nosotros al aire para debatir aquí. Enojo con los medios porque nos parecen piolas. Vamos a ver qué dice esta vez sobre el caso Almagro, OEA Venezuela. Muy buenas tardes, tengan todos. Maduro tiene en la OEA su nuevo caballo de Troya. Falta muy poco para que el presidente responsabilice a la OEA de todos los males que padece Venezuela. A Caracas le parece un acto de intromisión política que el secretario general de la OEA haya invocado la Carta Democrática del organismo, una suerte de jalón de orejas que suele dejar muy mal parado, sobre todo a nivel de imagen, al gobierno al que se le aplica. Esa carta se invoca cuando hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de un Estado miembro de la OEA. Al menos es lo que dice el artículo 20. Según su vocero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no ha calculado si tendrá o no el visto bueno del Consejo Permanente para activar la Carta Democrática. Para él es una cuestión de principios, ha dicho el vocero. Pero ¿cuál va a ser la actitud de los 34 Estados miembros de la OEA? ¿Hasta qué punto van a coincidir en que se ha producido un quiebre institucional de la democracia en Venezuela? ¿Se va a repetir la historia del desencuentro de Cuba y la OEA 54 años después? ¿Cuál es la verdadera utilidad de la OEA para una región que dejó de ser el patio trasero de los centros de poder de todo el mundo? ¿Ayudará realmente la aplicación de esa Carta Democrática a la gente que padece la crisis en Venezuela? Porque esa es la pregunta número uno que hay que hacerse. ¿Va a servir de algo? Bueno, planteando preguntas ahí, ¿no? Me gustó lo de que tenía su caballo de Troya, como que admite que tiene ahí una... No, y dice que ya han dejado de ser el patio trasero de los centros de poder, América Latina. Admite aquí. No es tan fácil la aplicación de la Carta Democrática. Necesita primero, Almagro quiere que se convoque entre el 10 y el 20 de junio. Se necesita en una primera instancia 18 votos de los 33 países miembros de la OEA para ver si esto pasa a una instancia del Consejo Permanente. Y en ese momento necesitas 2/3, es decir, que van a necesitar 23 votos para poder suspender, que es una de las opciones que es sería la más lógica de Venezuela, o expulsar, que sería una opción ya
exagerada, ¿no? Creo que no va a ocurrir, pero creo que ni siquiera va a poder pasar el primer filtro. Creo que esto es una actitud simbólica, un mensaje hacia otros lugares que manda Almagro. Lo que yo creo también en términos políticos, y como humilde recomendación a nuestros amigos Gringolandis, OEA, medios, etcétera, es que siempre que se va a tomar una medida política que sea vista como una intervención extranjera en Venezuela, esto va a despertar la fibra nacionalista del gobierno y de la sociedad y va a distraer la discusión sobre los problemas internos del gobierno. Esto es una obviedad, ¿no? Entonces, si quieren desestabilizar al gobierno de Venezuela, se la dejan en bandeja, haciendo declaraciones públicas, apareciendo el Comando Sur, diciendo que tienen planes de intervención, y nos dejan en bandeja a nosotros también, que ponemos todas esas informaciones, ¿no? Los problemas de los venezolanos deben resolverlo entre el gobierno y la oposición, los sectores sociales, quienes se quieran sumar al diálogo o a la forma que encuentren para resolver. Pero si van a aparecer injerencias extranjeras, es obvio que vamos a ver discursos insuflados como el de Maduro, etcétera, etcétera. Y lamentablemente son muchas las intervenciones extranjeras y los comentarios fuera de lugar que se han dado históricamente en contra de la revolución bolivariana y en estos últimos tiempos también. Y, repito, tapan, ponen bajo la alfombra los problemas serios que tiene que enfrentar el gobierno de cara a su sociedad, ¿no? O sea, se la dan en bandeja de plata, me parece a mí, lo digo de onda, como siempre. Exactamente. Bueno, vamos ahora a propósito al diálogo entre el gobierno y la oposición, crónica de Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV, avanti. Estas imágenes son de hace 2 años. Corresponden al diálogo entre el gobierno y la oposición en días de protestas violentas que dejaron más de 40 muertos en Venezuela. Hoy los protagonistas son los mismos, pero el diálogo está lejos. Aunque hay un primer paso, expresidentes como el español Rodríguez Zapatero, bajo el auspicio de UNASUR, realizaron reuniones con gobierno y oposición en República Dominicana. No hubo una reunión directa MUD-gobierno, sino hubo una reunión de la MUD con facilitadores y de la oposición y del gobierno con los facilitadores, pero lo que hubo fue un intercambio de mensajes. Tengo entendido que hasta ahora no se ha podido dar esa reunión porque no se han puesto de acuerdo sobre dinámicas inherentes al diálogo como tal, y eso hay que crear las condiciones para que así se dé. Uno de los participantes de las reuniones en República Dominicana fue este alto dirigente del chavismo. Él confirmó el encuentro. ¿A qué? No sería bañarse en la playa. Es para iniciar el proceso exploratorio para un diálogo, que nosotros vamos a insistir en él. Nosotros vamos a insistir en él. Vamos a insistir en el diálogo. Una vez más. Ahora, ese tipo de declaraciones altisonantes del señor Torrealba lo que hacen es otra vez darle una patada a la mesa. Este dirigente acusa a Jesús Torrealba, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. El oficialismo denuncia que los opositores tienen un doble juego. Quieren negociar, pero promueven choques violentos. Pero nuestro analista dice que del lado oficial también faltan señales claras. Y en cuanto al gobierno, lo que está por verse es si realmente el gobierno tiene una voluntad sincera de ir al diálogo o si lo que quiere es ganar tiempo. He dicho en otras oportunidades, y lo repito, que si el gobierno lo que busca es ganar tiempo, eso es una peligrosa pérdida de tiempo para el país, por los problemas que tenemos, porque tenemos grandes dificultades. No es diálogo político solamente, es diálogo para toma de decisiones también con respecto a los problemas que tenemos en materia de medicina, en materia de alimentos, en materia de seguridad. El diálogo tiene un punto central: la realización o no de un referéndum que pueda revocar el mandato de Nicolás Maduro. La recolección de firmas para lograrlo ya comenzó, pero el chavismo denuncia problemas. Dicen que la oposición presentó avales fraudulentos de personas que en realidad fallecieron hace años. 10.000 fallecidos, 10.000. No es poca cosa, es un fraude en toda la línea. Porque, no voy a volver a poner el audio del señor Capriles, pero lo dijo, revisamos, auditamos, cédula por cédula. Es decir, estos 10.000, usted sabía que habían fallecido y los dejó allí. El chavismo dice que no habrá referéndum este año y la oposición presiona, incluso en las calles, para que así sea. Una tarea difícil, la de los negociadores de un diálogo que todavía las dos partes ven muy lejano. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Gracias al compañero y compatriota Marcos Salgado. Cualquier día de estos tenemos que
llamarlo para que nos charle un poco cómo está la cosa, ¿no? Cómo lo ve con más detalle y con más profundidad. Sí. Vamos a una nota de Cuba Información, el Plan Cóndor. Pero bueno, se ve, no se percibe una salida a esta crisis en Venezuela, ¿no? Porque Capriles dice, si no hay referéndum, hay estallido social. El gobierno dice, las firmas que nos presentan muchas son truchas, no lo vamos a hacer este año. Almagro pone como exigencia que el revocatorio sea este año. Bueno, Almagro... Claro, pero digo, sí, los elementos en tensión... Almagro, ¿qué tiene que...? Sí, pero es la gravedad, ¿no? Saludos a Luis Almagro. Sí, Almagro, yo les recomiendo que sigan el Twitter de Almagro, porque me parece que está haciendo cosas que exceden, digamos, el decoro que tendría que tener, en este caso, el secretario general de la OEA, como tendría que tener, si uno observa al secretario general de Naciones Unidas. Reitero que José Miguel Insulza, que estuvo antes de Almagro, se había cuidado mucho de que la OEA no sea vista como el famoso Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, como le calificó Fidel Castro cuando allá en la década de 60 expulsaron a Cuba del seno de la Organización de Estados Americanos por ser comunista, literalmente. Pero lamentablemente Almagro vuelve a mostrar una posición demasiado cercana a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, le guste o no, esta es la realidad, y alimenta todos estos discursos, por eso te decimos, también nos dejan a nosotros en bandeja la argumentación. Entonces, vamos a ver ahora un reporte de Cuba Información sobre el Plan Cóndor 2, cuestión de la que venimos hablando hace rato, por declaraciones de Rafael Correa, por declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, y porque evidentemente hay una batalla geopolítica muy intensa en nuestra región, y lo que está detrás, en esta llamada restauración conservadora que nosotros le decimos colonial, es que vuelvan nuestros gobiernos a ser apéndices de los Estados Unidos, como lo demuestra el de Macri, queriendo instalar dos bases militares de Estados Unidos, el de Temer proponiendo ajustes neoliberales, y el de todas nuestras derechas que lamentablemente tienen una identificación absoluta con Washington, les guste o no a ellos también. Así que sobre esto nos reporta Cuba Información. América Latina vive un plan golpista no convencional contra los gobiernos progresistas. Un nuevo plan Cóndor para reimplantar el neoliberalismo ya no mediante dictaduras militares, sino a través del poder combinado de los grandes medios, los empresariados nacionales, los partidos de derecha y los gobiernos de las grandes potencias. Este plan Cóndor implica un ataque directo a la economía y los aparatos productivos de algunos países, afectar a las fuentes de financiación de los programas sociales, base de apoyo popular de los gobiernos progresistas y provocar el desabastecimiento de productos básicos son sus principales objetivos. La violencia armada y los atentados contra líderes populares también están dentro de la estrategia. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras o del joven diputado Robert Serra en Venezuela son solo dos ejemplos. Objetivos: eliminar liderazgos en los movimientos populares y partidos de izquierda y sembrar la desmoralización y el miedo en las bases. El financiamiento desde el gobierno de Estados Unidos y otros de partidos y ONGs opositoras también es clave en esta guerra no convencional. Desde estos actores políticos se ha conseguido movilizar a una parte de la juventud de clase media que hoy es punta de lanza de las protestas de derecha. Los medios, después, convertirán los actos de violencia de calle en síntoma del descontento social, señal del caos económico o prueba de la represión policial. Y es que, si hay un actor que sobresale en este nuevo Plan Cóndor para América Latina, ese es el poder mediático. Constantes campañas informativas criminalizan a los gobiernos de izquierda y una catarata de noticias de alto impacto influyen en importantes sectores de la población, provocando temor, hastío y, finalmente, su posicionamiento político. Los medios hoy, en el actual Plan Cóndor neoliberal, son los milicos golpistas de los años 70. Hay que tenerlo bien claro y actuar en consecuencia.
Bueno, mucho cuidado con lo que sale en los medios de comunicación, por eso hacemos este programa. Tampoco nos des bola 100% a lo que te decimos nosotros desde acá. Pero tené un ojo crítico, miranos a nosotros, mirá a los otros medios, lee todo lo que puedas, escuchá, mirá, así te haces una idea más global de todo. Pero sí te digo, danos un poquito prestanos un ratito de atención a la línea que nosotros te mandamos desde acá, que creo que también está bueno porque es muy diferente a la que tienen la mayoría de los grandes medios de comunicación. Y eso me parece que es interesante y por eso vale que estemos acá sentados un rato de 9 a 10, me parece a mí. Sí, importante porque los mensajes que recibimos a diario de los medios de comunicación y las señales políticas obligan a hacer un entrecruzamiento que muestra, escarbando un poquito con la uña, que están pasando otras cosas. Por eso ahora hacemos un cortecito y al final no me tomé ningún mate de coca ni nada parecido. Pero ya entré en calor hablando de todo esto. No, en esa tacita con agüita rosita fría, me pareció agüita que fría sí. nomás. No me ofrecen nada acá. Me tengo que poner minifalda para que Maduro me traiga algo. ¡Qué barbaridad! La única vez que trajeron... ¿Quién fue que vino? Manuela. Ah, una amiga que vino el programa. De todo le traía. Y venía José, venía especial, le ponía una sillita. ¡Qué barbaridad! Una ¡Qué cosa barbaridad! increíble. ¡Qué colonialismos! Sí, sí. No está José acá para que le digamos ahí. Como bien, vamos. que a nosotros que si puede nos saca la silla. Dale, corte y el último bloque. No te lo podés perder, hay cositas muy lindas de Perú, que el domingo hay elecciones. Pero vamos a tener que prestarle más atención. Dale, ya volvemos. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará. Me confunde porque la canción dice que no estamos solos, pero después dice que estamos solos. Es la duda existencial de los seres humanos. Tenía la misma duda que yo el cantautor. Bien, Folia do Sao Paulo, por favor, Huguito. Temer pierde el segundo ministro en 19 días de gobierno. Sí. No le dan tregua al Folia tampoco, ¿eh? No le dan, y en la tapa, justamente la caída del Ministerio del Ministro de la Transparencia, que hicieron los empleados de ese ministerio, fueron con trapeadores, con escobas, con baldes. Hay mugre en todo lado. A limpiar el Ministerio de la Transparencia. ¿Usted tiene por ahí un videíto de eso? Sí, mírelo, ¿Es interesante Maduro. para verlo? A ver, Maduro, si nos podés mostrar acá. Impidieran que la operación anticorrupción prosperase. Esto sucede a tan solo 18 días. Justo se salió. Qué mala onda. No, Bueno, pero ahí está, fueron a lavarlo. Mañana te lo mostramos con más orden. Ahí está, mirá. Esos son los empleados en el... Pero ¿y no los van a votar a todos? Sí. Hemos mostrado muchos momentos de resistencia, fotos de ministros, de funcionarios. Cosa que no pasó en Argentina. No. Bueno, lo que hay que reconocer también en Argentina fue el gobierno democrático electo. Es decir, hubo obviamente protestas de empleados estatales. Y el otro dato es que está ahora en la tapa de Estadão de Sao Paulo. El hijo de 7 años de Temer tiene 2 millones de reales a su nombre de bienes inmuebles. Estos son 500.000 euros, podríamos decir una cosa así como... 550.000 dólares. Exactamente. El hijo de 7 años del presidente interino que está para reemplazar a la corrupta Dilma Rousseff. Sí. Bueno, esta es si fuera una monarquía, ¿no? Esta es la restauración conservadora, ¿eh? Sí. Estos son datos, no hay cuestiones ideológicas aquí. Me voy a Perú, donde la cosa está divina para el próximo domingo. La razón. PPK es el candidato que parece que va a perder. Sacame ahí un minutito el cuadrito, por favor, Hugo, así vemos el titular completo. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, pactó con el diablo, dice. En referencia a Verónica Mendoza, la líder progresista, que hizo una excelente elección llegando en el tercer lugar. ¿No? Para mí le afanaron el segundo puesto, le digo, de onda. Estuvo más lejos de lo esperado. Pero sí, está complicada. Bueno,
Algunas encuestas le dan a Keiko Fujimori y otras encuestas le dan a Pedro Pablo Kuczynski. Así que ganará el domingo? ¿Quién ganará el domingo entre dos opciones ultraconservadoras? Pasa que el pasado del gobierno de Alberto Fujimori, el padre de Keiko, entre el año 90 y 2000, bueno, fue esterilizaciones masivas, desapariciones, violaciones de derechos humanos, autogolpe con cierre del Congreso, una época nefasta. Vamos a escuchar y a ver a Verónica Mendoza, porque hay en estos momentos en Lima una manifestación contra el fujimorismo. A ver qué dice Verónica Mendoza. Amplio, al día siguiente de la primera vuelta electoral, nos sumamos activamente a esta campaña para cerrarle el paso al fujimorismo, cerrarle el paso a la mafia, a la corrupción, a la violencia. Y hoy, una vez más, como Frente Amplio, nos sumamos a esta convocatoria que realiza el colectivo Keiko no va, conjuntamente con los familiares de las víctimas de la dictadura fujimorista, los trabajadores, distintas organizaciones sociales y políticas, por la memoria de esas miles de mujeres esterilizadas en contra de su voluntad, por la memoria de los dirigentes sociales, sindicales, asesinados por la dictadura fujimorista solamente porque expresaban posturas contrarias a su gobierno. Lo hacemos por la memoria de todas aquellas víctimas de la dictadura fujimorista. Lo hacemos por dignidad, porque no vamos a permitir que nuevamente desde un gobierno se pretenda comprar a los medios de comunicación, se pretenda tergiversar la verdad. No vamos a permitir que nuevamente desde el gobierno se dé plataforma al narcotráfico para que pueda desplegar su mafia, para que pueda hacer daño a nuestro país. Y lo hacemos también porque somos conscientes de que en este momento, con la posibilidad del fujimorismo retornando al gobierno, sería permitir que se instaure y que se despliegue un narcoestado en nuestro país. Verónica Mendoza, líder progresista, referente progresista del Perú, se instaló muy fuertemente este año. Tenía 2% de intención de voto en enero, febrero y después explotó. Sí, llegó casi a 20 puntos, estuvo a algunos centímetros, diríamos, de llegar a la segunda vuelta, y creo que su edad, 35 años, su perfil, creo que le permitirían, consolidando una fuerza partidaria, ser presidenta en algún momento. Sería casi tan joven como nosotros. Sí. Casi ahí. te clavó el no en la cámara. Ese es Maduro en su máxima expresión, nuestro camarógrafo. A mí le digo, cualquiera sea que gane las elecciones del domingo, es una patada en donde más le duela. Sí, Depende hombre o mujer, de su género. Bueno, y cuando gana la derecha, lo que pasa es lo que veíamos ayer con el ministro de Economía argentino, Alfonso Prat-Gay, en España, pidiéndole de rodillas a las empresas españolas que vuelvan a invertir y pidiendo disculpas por lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años de populismo. Lo que le mereció al Prat-Gay esta portada de hoy en página 12. Le pertenezco y el hombre de rodillas, arrodillado ante la monarquía. Sí, y no se cansó para nada de arrodillarse ante la monarquía y ante España y las empresas españolas, que hasta hoy subió la apuesta y dijo: Repsol puede volver a Argentina. Recordemos que durante el último mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reestatizó la empresa que había sido vendida a precio de gallina muerta durante el periodo de Carlos Menem a capitales españoles petroleros. Pero no critique a Repsol, que está en Bolivia y estaba a punto de conseguir que auspicie, ojo, con los medios. ¿Sí? Bueno. Y ahora se nos cae todo. Le pertenezco, le pertenezco. Ni CNN, ni... ¿Eso es a Repsol o...? Sí, a Repsol. Bien, le agradezco. Sí. Ni CNN se banca el pedido de perdón de Prat-Gay. Vamos a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, vamos a ver lo de CNN, dale, y ya nos vamos. Desde el punto de vista de que Argentina necesita inversiones, uno puede entender que quiere mostrar un cambio
de 180 grados, si quieres, con el pasado, diciendo ahora somos distintos, ahora nos interesa el capital y nos interesa mucho el capital español. Pero en Argentina eso generó dudas, porque el comportamiento de muchos empresarios españoles en Argentina no fue mucho mejor. No tenemos un gran recuerdo en Aerolíneas Argentinas, ni la misma Repsol en Argentina cuando manejaba o administraba YPF, ni siquiera la manera de comprar esa parte. Y recuerden que Argentina terminó pagando el 50% que tenía Repsol a un precio mayor a lo que vale hoy YPF por mercado. O sea que está bien pagada, si querés, desde el punto de vista de valor de mercado, puesto transparentemente por el libre juego de la oferta y la demanda. Uno lo entiende, que comercialmente queda bien y atraer a los inversores, pero también mirado internamente, repito, creo que se miró muy de reojo esta declaración. Y solo para reiterar un poco... Cuá, cuá. Y esto lo dice un gurú del mercado financiero, no lo dice un gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fernando Peña dice, escribió hace unos pocos minutos, el cuadro completo de Macri no son cipayos, dice, son los reyes de los cipayos. Lo de Prat Gay es impresionante, al nivel de que un gerente de la bolsa en Argentina le dice, este tipo está loco, si los españoles fueron un desastre y cuando le pagaron el resarcimiento le pagaron un montón de plata. Pero bueno, y que viva la restauración colonial, hostias. Nos vamos por el momento, con la promesa de reencontrarnos con todos ustedes mañana, a esta misma hora y por este mismo canal. Somos Mariano Vázquez y Andrés Aldari, de este lado, el gusto de siempre de acompañarte este ratito. Un abrazo. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le...